En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la misericordia que nos has tenido hasta hoy. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que podemos confiar en ti. Sabemos, Señor, que tú tienes todo bajo control y que tu soberanía es sobre todas las cosas. Gracias, Padre, por la salud que nos has dado. Gracias por tu amor. Y pues gracias, Señor, por el mensaje que tienes preparado para nosotros en esta mañana. Que tu Santo Espíritu sea el que hable a nuestras vidas, que nos dirija. Y que sobre todo, Señor, que abra nuestro entendimiento, podamos entender lo que hoy tienes preparado para nosotros y que pongas en nuestros corazones, Señor, este mensaje para que lo podamos obedecer y sobre todo podamos aprender a confiar, Señor, que tú tienes todas las cosas bajo control. Gracias, Padre, hoy te damos por ello, por tu amor y tu misericordia, en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a tener la última predicación del estudio de la epístola de Primera de Pedro. Agradecemos a todos los hermanos que estuvieron estudiando con fidelidad y gozo durante estas 11 semanas. Rogamos porque el conocimiento de Dios y de Jesucristo les ayude a guardar sus mandamientos y ser de bendición a otros. El título de la predicación es el sufrimiento y la responsabilidad del creyente en la iglesia. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, nos acercamos a ti agradeciéndote la oportunidad que nos das de leer tu palabra.
te suplicamos que abras nuestros oídos espirituales y que podamos recibir el mensaje que tú dejaste para nosotros a través de tu apóstol Pedro. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El antecedente histórico de Primera de Pedro es que parte de Roma fue incendiada por Nerón, el rey de los romanos, y culpó a los cristianos, los cuales fueron perseguidos y seguramente muchos de ellos fueron muertos. Hoy vamos a ver a partir del capítulo 5, desde el versículo 1 al 11. Y dice así Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro ruega, suplica a los ancianos, a los líderes que están expatriados de la dispersión, la mayoría seguramente gentiles, es decir, no judíos, ya que en el versículo 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro hace ver a su audiencia que como gentiles, antes de la resurrección de Jesucristo, Israel era el pueblo escogido por Dios, pero ahora, a través de Jesucristo, ellos fueron llamados por Dios para ser su pueblo. Como dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro, siendo uno de los principales apóstoles de Jesucristo, se identifica como anciano, como servidor de Cristo. Pedro entendía perfectamente la situación de los ancianos que huyeron de sus ciudades. Pedro, por su lado, también había salido tiempo atrás de Jerusalén, huyendo para salvar su vida, después de que un ángel del Señor lo sacó milagrosamente de la cárcel antes de que Herodes lo mandara matar, como lo había hecho días antes con Jacobo, hermano de Juan, como se describe en Hechos 12 del 1 al 11. Pedro dejó la iglesia de Jerusalén, pero como vemos aquí, aún fuera de la iglesia de Jerusalén, sigue ministrando a los creyentes y exhorta, anima a los ancianos que, aunque no tienen un lugar fijo para congregarse, sigan realizando su ministerio. Donde dice, testigo de los padecimientos de Jesucristo. Podemos recordar que Pedro estuvo al pendiente de lo que hacían con Jesús, en especial desde que fue arrestado y hasta su crucifixión en la cruz, donde dice, participante de la gloria de Dios. Pedro tuvo una experiencia de la gloria de Dios. Recordamos que Pedro, junto con Jacobo y Juan, acompañaron a Jesús a orar y fueron testigos de su transfiguración, en donde se les aparecieron Moisés y Elías, rodeados de gloria. Es para que reflexionemos en esta parte. Moisés murió alrededor de 1435 años antes de la transfiguración de Jesucristo. Y Elías no murió, pero Dios se lo llevó al cielo alrededor de 905 años antes. Moisés y Elías representan dos hombres que manifestaron milagros sorprendentes de Dios en muy diferentes épocas. Moisés, después de que murió, su alma fue al cielo. Por otro lado, Elías fue arrebatado por Dios en un torbellino y subió al cielo. Ambos aparecen aquí con Jesucristo, asegurándonos que el cielo es real. En Jesucristo, si morimos físicamente o si somos arrebatados en el rapto de la iglesia, vamos a ser glorificados. Pregunta personal. ¿Tienes miedo de morir? Si eres cristiano, no tengas
miedo. Vamos a resucitar y vivir eternamente con Dios y Jesucristo. Regresando a la transfiguración, y dice, y vino una nube que los cubrió, y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios Padre les habló directamente a Pedro, Juan y a Jacobo, diciéndoles, Jesús es mi Hijo, escúchenlo, obedézcanle. Y ellos vieron a Jesucristo, cómo su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Esto lo podemos leer en Lucas 9, del 27 al 36. Esta gloria será manifestada en cada uno de nosotros cuando estemos en la presencia de Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Esto nos debe de llenar de gozo. Continuando con 1 de Pedro 5, 2, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La parte de apacentar la grey de Dios. Esta expresión nos recuerda lo que Jesucristo, después de su resurrección, le dijo a Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacentad mis corderos. Volvió a preguntarle lo mismo y le dijo, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le dice, apacienta mis ovejas. Esto viene en Juan 21 del 15 al 17. Entonces, vemos que Pedro está apacentando, pastoreando, cuidando, protegiendo, alimentando espiritualmente a la grey de Dios, a los corderos, a las ovejas de Jesucristo, a los que estaban en lo que hoy es Turquía. Noten que no lo hizo estando presente, sino a distancia, a través de una epístola, es decir, a través de una carta. Así como actualmente muchos pastores están pastoreando a distancia, por medios electrónicos, por teléfono, por audio, por video, etc. Lo que Jesucristo le pidió a Pedro, que apacentara a las ovejas, ahora Pedro le está pidiendo a los ancianos a que hagan lo mismo. Vale la pena hacer notar que no le pide a los ancianos que cada uno cuide de sus ovejas, sino que apaciente las ovejas de Dios. Todas las ovejas, sin excepción, son de Jesucristo, es decir, todos somos de Jesucristo. En la parte que dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro envió la epístola con un corazón de cuidado por la grey, por la iglesia, con ánimo pronto, voluntariamente, no por beneficio económico, y lo mismo le pide a los ancianos. En el versículo 3, donde dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí cuando hablamos de señorío, Pedro nos recuerda que, como Jesucristo les dijo a sus discípulos, en el mundo los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros, es decir, en la iglesia, el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Jesucristo dijo, no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Lo vemos en Mateo 20, del 25 al 28. Este es el ejemplo que tenemos de Jesucristo, y es el ejemplo que está dejando Pedro, y es el ejemplo que les pide a los ancianos. Esta es la cadena de bendiciones que vamos dejando para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Cómo lo estableció Jesucristo? En la Gran Comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones.
¿Cuál es el motor que hace funcionar a los hombres y conduce a la vida eterna con Cristo? El amor a Dios, a Jesucristo. Y esto es el primer mandamiento. Recordemos, la pregunta que hizo Jesucristo a su discípulo Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro, tú sabes que te amo. La pregunta personal que te hace Jesucristo hoy es, ¿me amas? Con amor agape. Si tu respuesta a la pregunta de Jesucristo fue, tú sabes que te amo, entonces puedes ser ejemplo y bendición para los demás, en particular de tu esposa, de tus hijos y de tus nietos. En 1 de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Príncipe de los pastores. Lo podemos concluir al juntar Isaías 9:6, donde casi 700 años antes se anuncia el futuro nacimiento de Jesucristo. Un niño nos es nacido, Dios fuerte, príncipe de paz, indicando que el que nacería sería Dios y que por ser hijo del Rey de Reyes, Jesucristo sería príncipe. Y tomemos la declaración hecha por Jesucristo mismo en el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo ya dio su vida en la cruz por sus ovejas, por nosotros. En el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesucristo nos conoce personalmente y si tú le conoces, eres de sus ovejas. ¿Cómo le conoces? 1. Al leer su palabra, la Biblia. 2. De conociendo más y más a través del discipulado con Él. 3. A través de los estudios de la Biblia. 4. Teniendo una relación personal con Él. 5. Con las oraciones que pides en su nombre a Dios. En este punto es bueno que evalúes si realmente Jesucristo te conoce. Él dijo, Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo dice que, aunque ores, Señor, Señor, te doy gracias, Señor, te pido, etc., y no estás haciendo la voluntad de Dios, no eres salvo, no eres salva, no irás al cielo. En términos sencillos, para entrar al cielo sería ser obedientes a Dios, es decir, a su palabra, ser hacedores de su palabra, poner por obra su palabra. Pregunta personal, ¿estás leyendo su palabra? Si tu respuesta es no, es imposible obedecer a Dios ya que no sabes qué quiere Dios. Te animo a que empieces a leer la Biblia hoy mismo. En Mateo 7:23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El punto a resaltar es Jesucristo dice, nunca os conocí. Para ilustrar lo anterior, imagínate que estás en un salón con otros 49 alumnos más. Pasan un semestre completo juntos. ¿Cuántos de ellos conoces realmente? No sabes sus gustos, no conoces qué le entusiasma, qué aborrecen, quiénes son sus padres, sus hermanos, etc. Pensemos ahora en los maestros. Conoces sus nombres, qué materia dan y a tu parecer si son buenos, regulares o malos enseñando. Pero si no tienes interacción personal con ellos, no puedes decir que los conoces. Cuando Jesucristo te dice, nunca te conocí, implica que no ha habido
tiempo de estar juntos, de conocerle a través de su palabra, de la oración, de la interacción espiritual. Hagamos una pausa. Dios es espíritu. Si tu espíritu sigue muerto y no has nacido espiritualmente, o sea, el segundo nacimiento, no te puedes comunicar con Dios y también Jesucristo no te conoce. La parte, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, amerita una consideración adicional. Habla de profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. Sabemos que Jesucristo mandó a sus discípulos a hacer esto. Regresaban muy contentos por el resultado. Pregunta: ¿iban por su cuenta o Jesucristo los acompañaba? Respuesta: iban por parejas, solos. Lo anterior no implica que Jesucristo tenía una relación espiritual con todos ellos. Pensemos en Judas Iscariote. A Judas le interesaba más el dinero que su relación con Jesucristo. Le vendió por 30 monedas. ¿Judas convivió con Jesucristo cerca de 3 años diariamente? Sí. ¿Escuchó todas las predicaciones de Jesucristo? Sí. ¿Vio todos los milagros de Jesucristo? Sí. ¿Amó a Jesucristo? No. ¿Le creyó a Jesucristo? No. ¿Fue salvo? No. Lo importante no es el exterior, lo que los demás ven, sino el interior, lo espiritual, lo que Dios ve. Externamente, por imitación y con el tiempo, algunas personas pueden orar públicamente, pueden dar gracias por los alimentos, pueden congregarse, pueden tomar estudios bíblicos, pueden servir en la iglesia, pueden enseñar la palabra de Dios, pueden inclusive predicar. Pero si el Espíritu Santo no mora en ellos, no son salvos. Por otro lado, si ya tienes tiempo que nada de la vida espiritual te interesa, no lees la Biblia, no oras, es posible que no tienes el Espíritu Santo morando en ti. Jesucristo no te conoce, no eres salvo. Retomando lo que vimos en Juan 10:44. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesucristo le decía lo anterior a sus discípulos judíos. ¿Nos incluye también a nosotros? Inmediatamente en el 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es maravilloso. Jesucristo también pensó en nosotros. Aquí tienes que notar que dice: oirán mi voz. ¿Cómo? Sencillamente a través de su palabra, las Escrituras, la Biblia. Si tú oyes su voz leyendo su palabra, le sigues, le obedeces, Jesús es tu pastor. Veamos ahora 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Pedro se enfoca al resto de la grey y empieza diciendo: igualmente, es decir, así como les pidió a los ancianos o líderes de las ovejas que fueran ejemplos de amor, protección, considerando a los demás como lo hizo Jesucristo, ahora a los más jóvenes les dice que se sujeten a los más ancianos, pero también les dice que se ayuden mutuamente, respetándose con humildad, y les recuerda que Dios se opone a los soberbios y otorga gracia a los humildes. Un excelente ejemplo les dio Jesucristo a los discípulos. En Lucas 14:8 dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él.
y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Versículo 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Pedro 5:6 dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando reconocemos que Dios nos creó, que Dios nos amó, y que entregó a su Hijo Jesucristo y que murió por nuestros pecados, el camino que se abre es humillarnos ante Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón y entregarle nuestras vidas a Él y vivir para Él. En su soberanía, Él decidirá el momento que nos exalte, en donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Preguntas. ¿Estás cansado de resguardarte en casa? ¿De tener muchas discusiones con todos en casa? ¿De padecer necesidad? ¿De estar enfermo? ¿De convalecer por la pandemia? ¿De familiares muertos? Etcétera. Dios nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Solución: que nuestras peticiones sean dadas a Dios en oración y ruego, pero también con acción de gracias. Vemos el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú has experimentado esa paz de Dios, vas bien. Por otro lado, si estás seguro que eres cristiano, entonces, o cristiana, y sigues afanoso, concentra tus pensamientos en Cristo. Lee su palabra, confía en Dios. Regresemos a 1 de Pedro 5 y veamos el 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Posiblemente la idea de un león nos intimide. ¿Y qué es lo que sucede en general en la mayoría de los hombres? La mayoría se entristece cuando ven a su equipo de fútbol favorito perder y se enojan más cuando perdieron por un autogol. El que anotó se equivocó de portería. Así pasa entre algunos que se congregan cuando se gritan unos a otros, se insultan, hacen majaderías, no se saludan, etc. Seguramente no saben que el adversario es el diablo y no los hombres y mujeres que nos rodean. El diablo, que es el calumniador, se encarga de sembrar discordia entre los hombres y mujeres. A muchos se les olvida que en las congregaciones no todos son creyentes verdaderos. Como muestra la palabra de Dios, en los lugares de reunión hay trigo y cizaña. Verdaderos creyentes, o sea, trigo, y simpatizantes, y peor aún, puede haber también hombres guiados por los demonios, lobos rapaces, que es la cizaña. El diablo acusa a los hombres ante Dios y también acusa a Dios ante los hombres.
Y surgen las preguntas. ¿Por qué permite Dios que gente buena muera? ¿Por qué me dio esta enfermedad a mí si me porto bien? Etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Primera de Pedro 5:9 dice, al cual, o sea, al diablo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Vamos a padecer? Sí, por nuestra fe. Algunos ya han vivido la separación de sus familiares y amistades, ya que no han querido reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Cómo resistimos? Poniéndonos la armadura de Dios, descrita en Efesios 6, de los versículos 10 al 19, manteniéndonos firmes en la fe, viviendo conforme a la palabra de Dios. Y Primera de Pedro 5:10 dice, mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, ¿quién hace la obra? La hace Dios. Tenemos que reconocer que todo lo recibimos por gracia de Dios, empezando por su llamado a la salvación, porque aquí dice que nos llamó a su gloria eterna. ¿Y qué hicimos nosotros? Respondimos a ese llamado. El sufrimiento es parte del crecimiento espiritual. Es el entrenamiento que Dios nos proporciona para que seamos perfeccionados en nuestra confianza en Dios, en nuestra dependencia de Él, en nuestra humildad, una mente sobria, una defensa vigilante, una esperanza, una adoración espiritual y amor a Dios, amor a los hermanos. Entonces, en 1 5:11 dice, a Él, o sea, a Dios, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer todo para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por tu amor, por tu perdón, por las pruebas y sufrimientos que nos ayudan a crecer espiritualmente. Gracias porque sabemos que todo está bajo tu control y todas las cosas nos ayudan a bien para los que te amamos. Te suplicamos que nos ayudes a asumir nuestras responsabilidades en la iglesia, ante ti y ser de bendición para los demás. Te rogamos humildemente por la salvación de nuestros familiares y amistades. Te pedimos por consuelo y fortaleza para las personas que han perdido a familiares. También te suplicamos que ayudes a los enfermos a mejorar de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Aguas quietas me pastoreará.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos agradecerte en esta tarde, Señor, por la misericordia, por el amor que tú nos das día con día, Señor, y también por el mensaje que en esta mañana nos has traído, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, hoy pues, por la gracia, Padre, que tú nos has dado, la gracia, Señor, que nos has salvado, la gracia, Señor, con la que día con día nos ayudas a vivir, Señor, en santificación, y con la cual, Señor, pues recibiremos la glorificación en tu tiempo, Señor, en el tiempo que tú lo has establecido. Hoy, Señor, queremos agradecerte, Padre, porque tu misericordia la has extendido hasta este día y nos permites estar aquí para alabarte, para exaltarte, para darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Te agradecemos, Señor, por tus palabras y te rogamos que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus propósitos, ya que eso, Señor, se van cumpliendo cada día en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros hermanos en todo el mundo, Señor. Ayúdanos siempre a reconocer la gracia, Señor, con la que nos has llamado y la gracia con la que nos llamas también a vivir, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre. Hoy te agradecemos por ello. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias por el mensaje de esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte y exaltarte. Gracias hoy te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.